Bueno, un gusto verles nuevamente. Yo eh, fíjense que se oye, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Ah? ¿Ahora? ¿No? En estos tiempos de mi trabajo, sucediendo al buen ejemplo de Humberto. ¿Dónde está Humberto? Hace tú. Ahí está Humberto. Él fue director cuando yo fui asesor, así que yo ahora aprendí sus mañas para salir del paso. Pero si ustedes se fijan, bueno, todos somos, nos es evidente que no tenemos una constitución todavía, que fue rechazada por un amplio voto ciudadano, y hoy día se está planeando un nuevo plan para efectivamente tenerla. Y se han planteado bordes, se fija, bordes, o sea, que no traspase esos límites, ponerle un marco al nuevo plan para que no se nos vaya así con excesos extremados de derechos y al final es una suma de causas y se desborda. Bueno, para que no se desborde, una de ellas es libertad religiosa. Y me llama la atención que sea una de esas libertades religiosas, porque en la propuesta constitucional, la verdad es que los términos en que se planteaba la libertad religiosa eran mucho mejores que en la constitución que tenemos, ¿no? Bueno, pero siempre habían reparos. Me ha llamado la atención en estos tiempos el sentido que tiene para muchos el invocar la libertad. Bueno, libertad religiosa o libertad en sí misma. Fíjense que en Guatemala, donde hay un alto porcentaje de evangélicos, creo que traspasan el 30%, el 8 de abril, ¿qué es el día 8 de abril? El 8 de marzo, perdón. ¿Qué es? Está asumido por todo, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, en Guatemala ya no es más el Día Internacional de la Mujer. Gracias a, lo digo irónicamente, o debido, mejor dicho, debido a la bandera de la libertad religiosa, nuestros hermanos evangélicos y otros lograron que el 8 de marzo, en vez de ser el Día Internacional de la Mujer, sea el Día Internacional de la Familia y la Vida. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno, qué bueno. Me alegro que ninguno de ustedes diga amén. Lo dije, pues si no, a alguno se le va a salir. ¿Ah? Por si acaso, lo digo rapidito. Entonces yo le pregunté a los personeros de Guatemala que nos encontraban en un encuentro, le dije, ¿y la mujer? ¿Y la mujer? Es parte de la familia. O sea, en el nombre de la libertad religiosa, regresión, retroceso respecto a las reivindicaciones y derechos y libertades de otros sujetos, por decirlo así, históricamente ninguneados, secundiados, marginados, como han sido los derechos de la mujer. Si ustedes, fíjense que el Twitter es el alcantarilla total. El Twitter es como una especie no, es horrible. Yo creo que ojalá lo cierren. ¿Ah? Una cloaca. El Twitter es una cloaca. ¿Ah? Miren lo que hizo esto, y no era cierto. Yo estaba en México y conversando con la gente de gobierno de México y justo me llega la noticia de que Boric, el presidente Boric, iba a dormir en un cuartel, en un cuartel del ejército en Temuco. Y llega por... Entonces, oye, así que el presidente Boric va a dormir en un cuartel en la Araucanía. Y yo pregunto rápidamente a gente muy conectada con el presidencial, oye, así parece. No lo puedes mentir. Después al rato me llega la noticia, mentira, eso era mentira. Nunca durmió en un cuartel, nunca durmió protegido en un cuartel militar en Temuco. No es así. Entonces, oye, eso fue Facebook, mentira, el presidente nunca mintió, nunca... O sea, eso es Twitter. Pero eso es un detalle, puedo contar muchos otros más.
Pero lo más horripilante es que en Estados Unidos hay Twitter, uno que se llama Los Derechos de los Blancos, así, en inglés, y uno lo ve y observa que dice cosas como, por ejemplo, qué bien que hayan matado a esa mujer en Irak por no usar el velo. En realidad deberíamos imponer, les falta decir, en nombre de la libertad religiosa, eso mismo en Estados Unidos, para que las mujeres se sujeten al hombre y a las normas conservadoras que tiene nuestra fe y nuestra tradición. Eso está en Twitter, y jaja, y lo dice me gusta, y lo tuitean y lo mandan de nuevo. Estados Unidos. Y si ustedes escarban un poquito más, van a encontrar que eso mismo sucede acá, ¿no? Me ha tocado escuchar discursos en nombre de la libertad religiosa, que pareciera que después de ese discurso deberían dejar de existir en este planeta por extinción o por exterminio todos aquellos que no piensen ni crean como yo. Entonces, me topé con una frase, una frase que todos conocemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí, si observamos bien en esta frase, hay una contradicción. O si no es una contradicción, es una verdad que no hemos sabido ver bien. Y es esta. Pareciera que para ser libre, o sea, como dice esa canción, libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. No. El sol cuando amanece no es tan libre, porque imagínense que cambia de órbita, dejó la escoba, ¿no? Menos mal que sigue una ruta y miles y miles de años, si no, no existiríamos. Bueno. ¿Ah? Claro. Entonces, pareciera que libres para hacer todo lo que yo quiera, eso, ser libres para imponer todo lo que yo quiera, ser libres para hacer todo lo que yo quiera, es falso, es mentira, es una contradicción, es imposible. Y lo dice Jesús de una manera muy especial. Para ser libres hay que conocer algo. Conoceréis la verdad, ¿no? Y la verdad... Ahí está, claro. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, si ustedes se sujetan a algo, serán libres. ¿Cierto? Si ustedes se amarran conscientemente a algo que es la verdad, por lo tanto, eso los hace libres. Entonces, no hay ninguna libertad, según Jesús, así tan libertaria que no esté condicionada por una sujeción a algo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O estoy enredado? ¿Lo explico mejor? ¿Sí? ¿No se entiende? Ah, no. Por ejemplo, mire, para que usted sea libre, tiene que aferrarse acá. Bueno, ¿soy libre o no soy libre? No, pero que aferrándose acá es libre. O sea, entonces tengo que esclavizarme de ese algo, porque ese algo me va a hacer libre. Eso está diciendo Jesús. Entonces, pero ¿cómo? No existe la libertad así, yo quiero hacer lo que quiera, voy a hacer lo que quiera, cuando quiera. No, no existe. Eso es una mentira. Es imposible. Por eso que el modelo económico por el cual vivimos hizo crisis espantosa. Tan espantosa la crisis que está viviendo este modelo llamado neoliberal. ¿Por qué es neoliberal? Porque es el extremo de nuestra libertad individual. El extremo, si no, usted es libre, libre, que nadie se interponga en su vida, usted es libre. ¿Ah? Es tal al extremo que ha llegado esa supuesta conciencia de extrema libertad que nos proponen un plan para que su pensión mejore y resulta que no, la plata es mía, no me la toquen. No, pero si la plata que no es tuya, es del empleador que la va a poner a un fondo solidario para que todos tengan buena pensión mañana mismo. No, la plata es mía,
nadie me la toca. En mi bolsillo nadie se mete. A ver, pero ¿cómo te explico? Si no es tu bolsillo, el bolsillo del empleado. No, pero es mía. Y si es mía, ya, pero si se la metes a tu bolsillo, ¿sabes lo que va a pasar? Que en 20 años vas a mejorar tu pensión. En 20 años. Y te quedan 10 para jubilar. Mientras que si la pones en un fondo solidario, renuncias a tu libertad extrema individual, ¿qué va a pasar? Que a todos nos va a ir mejor. Fondo solidario. Eso está en estos momentos en el cuestionamiento, si ustedes han observado. ¿Qué es lo que está en pugna ahí? ¿Saben lo que está en pugna? Y aquí la dejaron boteando para los cristianos. Boteando, a ver cómo chuteamos. A ver cómo chuteamos. Dejaron boteando qué cosa. Libertad versus solidaridad. Porque, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Si tú eres solidario conmigo, te aferras a mis palabras, ¿no? El aferrarte a mis palabras te hará descubrir la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Me voy a poder zafar de ti entonces. No. Si eres solidario a mí, si estás aferrado a mí, si te sujetas a mí, si te esclavizas a mí. O sea, la libertad, en otras palabras, dependerá de una decisión. ¿A qué estoy dispuesto a sujetarme? ¿A qué? Porque uno puede sujetarse a muchísimas cosas. Algunos se sujetan al consumo y son felices en el mall. Entran a un mall y parece que libre, yo soy libre, y cantan el himno así, pero con una dimensión como si el sol iluminara, ¿no? Otros a otras cosas. Cada quien tiene sus propios embeleques o sus supuestos amarres para, comillas, vivir sus propias libertades. Entonces, primera cosa que nos dice el Evangelio, y que no existe esa libertad pura, libre, libertaria, que no tenga relación con un algo. Porque cuando usted dice, yo digo, no me toquen mi libertad religiosa, ¿qué estoy diciendo? No me toquen los contenidos de mis creencias a las cuales yo me aferro y las puedo y las debo vivir sin que nadie me diga nada. Eso estoy diciendo. O sea, en el fondo estoy diciendo, no le quiten espacio a aquello a lo cual yo me aferro, porque aquello a lo cual yo me aferro, supongo, entiendo, me hace libre. Entonces, la pregunta no es si eres libre en realidad, o si te sientes libre, porque mire, ya yo soy libre. Mañana me voy a comprar un pasaje a China y me voy a vivir a China, mañana mismo. ¿Soy libre o no soy libre? Ni loco hago eso. No sé chino. ¿Qué voy a ir a hacer allá? ¿Y con qué plata voy a vivir? Parece que uno no puede decidir eso, entre comillas, lo que quiere hacer. Y es tan esclavizante que hay un país que se le llama el país de las libertades, ¿cierto? Allá para el norte. Pero es uno de los países más esclavizantes que existen. Estaba con mi prima comiendo en un restaurante y me dice, mira, me dice, ese amigo que la saluda lleva 20 años aquí en Estados Unidos, 20 años, ¿sí? Nunca va a tener papeles porque entró ilegalmente. Los que entran ilegalmente nunca tienen papeles. El que entró por visa de turismo ya se la puede arreglar el día de mañana, pero el que entró así clandestinamente va a vivir toda su vida clandestinamente. Y lleva 20 años acá. Y en 20 años no ha podido ir a ver a su familia. Su única satisfacción es que se mata trabajando en turnos para que sus hijos tengan dinero para poder estudiar. Pero dejó de ver a sus hijos hace 20 años. Pero es libre para mandar dinero a sus hijos.
el supuesto país de las libertades. La supuesta orientación de que somos libres en todo extremo para hacer todo lo que queramos, no es cierto. No solo no es cierto, sino que es una monstruosidad. Algunos hablan que al modelo que hoy día tenemos y que ya está en sus ruinas, el modelo neoliberal está en sus ruinas, le salieron criaturas muy horripilantes, así como especie de Frankenstein, que ni siquiera los que diseñaron el modelo lo pensaron, pero ahí están, se desarrollaron. ¿Qué cosas, por ejemplo? Bueno, lo que impulsó Trump con tanta fuerza y se ha visto ahora en todos los países. Una especie de nacionalismo religioso, o en América Latina, nacionalismo cristiano. En el nombre de mi libertad salgo a la calle para imponer mi fe, a rajatabla. Y ojalá existan leyes para imponer mi fe. Así no tenemos que andar soportando a los homosexuales, sino que simplemente los borramos del mapa. Gloria a Dios. Perdón lo que dije. No debía haber dicho eso, fue una ironía exagerada. Pero algunos sí dicen, gloria a Dios, si fueran posibles de imponer ese tipo de norma en nombre de la libertad religiosa. ¿De qué se trata ser libres? ¿De qué se trata? Se trata, en primer lugar, como dice Jesús, de ser consciente de qué contenido yo me cuelgo, me sujeto, me amarro, o digámoslo en términos así bien radicales, me hago esclavo. Como dice Pablo, soy esclavo de Cristo y en la esclavitud a Cristo soy libre. ¿Por qué? Porque esa esclavitud me hace libre. ¿Libre de qué? Lo dice ahí y lo dice con palabras que hoy día han entrado tanto en desuso, ¿no? Y, el pecado. Porque la palabra pecado ha sido teñida desde el 50 en adelante, en el 50 por la Iglesia Católica y ahora en la actualidad por el mundo evangélico, pecado versus castigo de Dios. La palabra pecado nunca suscita solidaridad. La palabra pecado no suscita compasión. La palabra pecado no suscita misericordia. La palabra pecado resucita rechazo, resucita exclusión. Pecador. Incluso cuando Pablo dice, yo soy el primer pecador de todos los pecadores del mundo, a veces no la tomamos muy en serio. Pero ¿por qué el contenido de Jesús, al cual me sujeto? O sea, renuncio a otras sujeciones para sujetarme al contenido de las palabras de Jesús, que me develarán, porque esa es la palabra libertad, verdad ahí, me develarán, me alumbrarán lo verdadero, lo veraz, lo fiel, lo recto, lo justo. Eso quiere decir verdad ahí. Me develarán lo justo, lo recto, lo correcto, me mostrarán bajo mi sujeción, o sea, renuncia a esa supuesta libertad absoluta, radical que no existe, mi sujeción a los contenidos de la palabra de Jesús. En ese sujetarme, estar en ella, surge, me alumbra, lo verás. Porque lo verás en el Evangelio es Jesús, la veracidad de Jesús, la vida auténtica de alguien en este mundo para nosotros es Jesús. Y eso es lo que se contrapone entonces al sentido del verdadero de libertad. Libertad de la inautenticidad de la vida. Jesús es el verdadero. Jesús es el veraz. Jesús es el auténtico. Es el recto. Es el justo. Entonces, aferrarme a Él me hace caminar por sendas de justicia, de rectitud, de autenticidad, no de falsedades, sino de vida genuina. La vida falsa, la vida no transparente, la vida engañosa,
que se engaña a sí mismo y engaña a los demás. La vida injusta, la vida no recta, sino que turbulenta en el laberinto del sinsentido. Eso es lo que debemos entender como pecado hoy en día. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es cualquier verdad. Tampoco es cualquier libertad. Porque la libertad, insisto, así, a rajatabla, soy libre para hacer lo que quiera, no existe. Ese es un cuento. En el modelo que hemos vivido nos dijeron, son libres para hacer lo que quieran. Y es cierto, no es cierto, nunca ha sido cierto. Un mundo de oportunidad, ¿de verdad? ¿Ustedes creen que este ha sido un mundo de oportunidades? No es cierto. La cantidad de jóvenes que se suicidan hoy en día sigue creciendo. Y es precisamente porque se vieron en un callejón sin salida, sin mayores ni ninguna oportunidad para salir adelante en sus vidas. Y suma y sigue otras situaciones. ¿Qué es lo que existe? Buscar el efectivo contenido al cual sujetarme, al cual someterme, ¿sí? Al cual inclinarme, porque al inclinarme a él, entonces efectivamente voy a vivir la dimensión de ser libre de trabas que me conducen a la falsedad de la vida, al desorden sin sentido de la vida, a la injusticia, al engaño de mí mismo y de todo el mundo. No vivamos más engañados. No vivamos más engañándonos a nosotros mismos. Creer que somos libres así es un engaño, el peor y más grave de los engaños. Sujetarse a Cristo, bajar la cabeza e inclinarse a su autenticidad y su veracidad y ser testigos de Él, es recuperar el sentido correcto de la libertad. Ser honestos, ¿no? Libres del pecado, es decir, libres de ese mundo engañoso de falsedades y de mentiras, entre ellas que somos libres para hacer lo que queramos. Libres de eso para caminar por las sendas de autenticidad. Ese es el sentido de la libertad. Jamás para imponer mi libertad a los otros, sino que para vivir el contenido que me entrega Jesús como el camino de mi libertad y la de todos nosotros, sin por eso agarrarla como estaca e imponérsela a los otros. El único camino que Jesús tiene para persuadir al otro de que su camino es la verdad, ¿cuál es? El amor. No una pugna de libertades, no una trinchera de dogmas ni de libertades. Ellos contra nosotros, no están contra nosotros. El movimiento LG no es un movimiento que está contra nosotros o contra la Iglesia. El problema es que ellos tienen que defenderse porque han vivido sistemáticamente un discurso de una libertad religiosa que está contra ellos. No somos libres para destruir a los demás. Somos libres para vivir la riqueza de nuestro contenido y que esa autenticidad sea persuasiva, si es que debe serlo. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Agarrados de Cristo, sujetos a Cristo, vivimos la auténtica libertad. Que así sea nuestra experiencia. Amén.